Bueno, Dios me los bendiga a todos los hermanos y amigos que nos siguen por medio de las redes sociales. Una tremenda bendición, hermano. Acá seguimos predicando ese nombre que es sobre todo nombre. Esperando, hermano, que esta palabra corra y sea glorificada, haya efecto en el corazón de alguien, en la vida de alguien. Por eso, si usted no ha conocido al Señor, lo invito a que busque el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Busque una iglesia de sana doctrina, una iglesia donde le enseñen de nuestro Señor Jesucristo, que le enseñen que Él es todo, hermano. Él entregó todo por nosotros en la cruz del Calvario, y por eso es que dice la palabra de Dios que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Es bien importante, hermano, y lo invito a que meditemos en la palabra de Dios. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Hoy el mensaje lo he titulado: no es el profeta, sino el Dios del profeta. Amén. Y dice, versículo 14, Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14: y estaba Eliseo enfermo de la enfermedad que moriría, y descendió Joás, rey de Israel, y llorando delante de él le dijo: Padre mío, carros de Israel, de gente de a caballo. Amén. Quizás él se estaba entristeciendo, hermano, porque sabía que el hombre de Dios estaba a punto de morir. Vamos a orar un momentico. Bendito Rey del cielo y de la gloria, Jesús, yo te pido, Señor, en este día que esta palabra corra y sea glorificada. Guárdala, Señor, en los corazones que tengan necesidad, y que haya cabida, Señor, para que esta palabra haya un efecto poderoso, Señor, en la vida de alguien en este día, en el nombre de Jesús. Tú eres grande, tú eres poderoso y eres majestuoso. Amén, amén y amén. Cuando nosotros miramos este contexto bíblico, nos damos cuenta de que, recuerde que Joás era rey de Israel, y ellos no habían hecho lo íntegro delante de los ojos de Dios, pero sabían de que el profeta de Dios iba a morir, estaba muy enfermo, y él va llorando, el rey buscándolo para que lo ayude, porque tiene a los asirios que sabe que lo van a atacar, y ellos no lo atacaban porque sabía que estaba el profeta de Dios. Recuerde que Asiria, cada que iba a atacar al pueblo de Dios, entonces Dios le advertía a todos los pueblos enemigos que tenían a su alrededor, a los moabitas, hermano. Siempre que iban a atacar, Dios hacía algo y los sacaba corriendo. Y si le tocaba venir a Dios mismo, hermano, como ángel de Jehová, y dice, y estremecer, hacer estruendos para que todos salieran corriendo, lo hacía, porque Dios es bueno con su pueblo. Amén. Por eso no era el profeta de Dios, sino el Dios del profeta. Porque cuando a veces nosotros no entendemos, hermano, que hay una diferencia entre darle honra al que honra merece, que darle la adoración. Hay gente que termina como poniendo como ídolos de pronto a sus líderes espirituales, y no estoy diciendo con esto que no lo respételo, dele honra, quiéralo, hermano, cuídelo, pero recuerde que la gloria, la honra y la adoración es para el Señor Jesús. Amén. Por eso es que cuando tú lees el capítulo 14, te das cuenta que él llegó entristecido, llorando. Por eso el capítulo 15, versículo 15 dice que le dijo, bueno, trae un arco y unas saetas, y dice que lo extendió. Y por eso cuando usted lee el versículo 17 de Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 17, usted ve que cuando apunta las saetas con el arco y dice saetas de salvación de Jehová, esta saeta de salvación, y la apuntan hacia Siria. Y entonces el profeta de Dios dice, bueno, será concedido lo que tú has pedido. Entonces lo apunta y para que dispare. Pero cuando baja, le dice, coge las saetas en el versículo 18 y golpea el suelo. Y entonces el rey Joás llega y coge las saetas y golpea 1, 2, 3 veces. Y por eso la Biblia dice que el profeta, el varón de Dios, se enojó con el rey. Mire lo que dice el versículo 19. Entonces el varón de Dios se enojó contra él y le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Asiria hasta no quedar ninguno. Pero como solo has golpeado 3 veces, solo 3 veces los derrotarás. Imagínense lo que le estaba profetizando tan grande, hermano.
que es lo que nos enseña a nosotros, que nosotros tenemos que tener constancia con lo que hacemos en la oración, hermano, pedirle siempre la bendición a Dios y entender que Dios tiene un propósito con nosotros, hermano, como aquel ciego en Lucas 18 cuando empezó a clamar y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía: cállate, cállate, que molestas al maestro. Y él empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y clamaba más voz, y aunque la gente le decía cállate, él gritaba más duro, porque él no se dejó amedrentar porque la gente le decía cállate, sino que él quería su bendición. Por eso el Señor, cuando lo escucha, le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Y le dice: yo quiero recobrar la vista. Porque cuando nosotros tenemos una necesidad, nosotros tenemos que pelear por esa necesidad hasta que seamos oídos, hermano. Porque recuerda, hermano, que Dios escucha, hermano, cuando nosotros pedimos. Y la Biblia dice que le dijo: por lo que has dicho, y si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado por completo. Pero como solo lo hiciste, los vas a derrotar solo 3 veces a los asirios. Por eso la Biblia dice que cuando murió el profeta de Dios, Eliseo, dice que fue sepultado. En el versículo 20 dice que fue sepultado, y en el versículo 21 vemos de que aconteció que venían a enterrar a un joven, lo venían a enterrar, pero dice que vinieron bandas armadas, hermano, de los moabitas, venían de todo lado a atacar ya al pueblo de Israel, porque ya no estaba el hombre de Dios, el que siempre los ponía sobre aviso, y dice que tenían azotado a Israel, hermano. ¿Por qué? Porque ya no estaba el varón de Dios, y dice que cuando llevaban un cadáver de un muchacho a enterrar, y dice que rodó y se encontró en el sepulcro donde estaban los huesos de Eliseo, y dice que al instante que el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, dice que el muchacho se pudo levantar, hermano. Dios pudo haber levantado al profeta, pero Dios, evitándose una situación de que tuvieran que de pronto adorar al profeta de Dios, hermano, y no adorarlo a él, porque él era el Señor de su pueblo, él tenía promesas para su pueblo. Por eso es que cuando nosotros vemos que cuando se levanta el muchacho, por eso vemos que cuando van y le cuentan a Israel, que era el que tenía azotado, hermano, el rey de Asiria, dice que lo tenía azotado, y cuando le cuentan que levantó, ellos terminan diciendo: no, es que Dios es grande y Dios es poderoso, el Dios de Israel es poderoso. ¿Por qué, hermano? Porque Dios pudo haber levantado de nuevo al profeta, pero ¿qué tal que le hubieran dado la adoración a él? Y la adoración solo es para Dios. Recuerda que Dios es Dios celoso, y Él no reparte la gloria ni la honra con nadie, hermano. Lo que es de Él es de Él, y le pertenece absolutamente a Él. Amén. Por eso la Biblia nos enseña que Dios mató a Israel, hermano, lo eliminó, oyó el clamor del pueblo, y dice que lo quitó desde la faz de la tierra, lo mató porque oyó el clamor de su pueblo, y dice que por la misericordia, por la promesa que había hecho Abraham, Isaac y Jacob. Recuerde que 3 veces le había profetizado y 3 veces le cumplió, pero no era el profeta, sino el Dios de aquel profeta. Hay gente que adora a Mahoma, hermano, hay gente que adora al Buda, hay gente que adora, en la India tiene yo no sé cuántos dioses, hay gente que anda con sus dioses para arriba y para abajo, pero ellos murieron, ellos nunca se pudieron levantar de la cruz. En cambio, el que murió y resucitó al tercer día es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, porque Él nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Y por eso es que cuando tú lees San Juan 1, versículo 9, y dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, y dice, y en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice, y a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Hay gente que le está dando la gloria a otras cosas, hermano, en lugar de darle la adoración y la majestad. Por eso, cuando nosotros leemos Crónicas, dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare, y se reconvirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, hermano. Cuando tú te arrepientes de corazón, Dios viene y lo sana, hermano, y lo bendice, porque Dios es grande y Dios es maravilloso. No era el profeta, era el Dios del profeta, y es lo que Él siempre nos ha querido enseñar. Él siempre está en medio de nosotros, hermano. Por eso la Biblia dice que el velo del templo se rasgó en 2, porque ya no entra el sumo sacerdote al lugar santísimo, sino que podemos entrar todos a la presencia del Dios Todopoderoso y darle la gloria, la honra, la alabanza, la majestad a Él, que se lo merece, hermano. Por eso la Biblia dice, da honra al que honra merece, pero da la gloria y da la adoración a ese Dios maravilloso. Él murió en la cruz del Calvario, hermano, sin excepción alguna. Él nos dio vida, y nos dio vida en abundancia. Por eso tantos líderes religiosos, hermano, los Beatles, John Lennon, que decían, no, es que nosotros somos más famosos que Dios, y ellos murieron
y ya nadie ni siquiera sabe quiénes son ellos. Tanta gente famosa que ha asistido, Hitler, hay gente que no sabe, ni Napoleón no sabe, y líderes a nivel mundial como ese Papa, tantos papas que han existido y la gente ya ni sabe ni cómo se llaman, hermano, porque el único que murió y dejó la tumba vacía se llama Jesucristo, hermano. Por eso hay un lugar, dicen que en Israel, yo no tengo la oportunidad, pero si algún día Dios me considera de ir, dice que hay un lugar donde se empieza a subir y dice, aquí murió fulano de tal, aquí murió Abraham, aquí están los discípulos, y dice que cuando llega a un aposento allá alto, dice un letrero y dice, ¿por qué buscáis entre los muertos aquel que vive para siempre? Donde estuvo y está la tumba vacía, hermano. O sea, solo muestran una tumba vacía y la gente entra buscando como quien dice, uy, aquí fue donde murió. Y dice, ¿y por qué buscáis entre los muertos aquel que vive para siempre? Hermano, no es el profeta, sino el Dios del profeta. Ese es el mismo Dios que tenemos, a nuestro Señor Jesucristo, y solo a Él le damos la gloria, la honra, la adoración y la majestad. Él siempre nos advierte, hermano, cuando el enemigo nos quiere atacar, tantas cosas, hermano, de las que nos puede librar. Así como Dios levantó de los huesos de Eliseo, levantó a aquel muchacho, Dios puede hacer grandes cosas en tu vida. El Señor Jesucristo te bendiga y te guarde y te llene de bendiciones.